Y la pobreza laboral de enero a marzo del 2025 alcanzó 33.9% de la población y aunque se ubicó en un nuevo mínimo histórico, significó que cerca de 44.2 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta básica. Esto de acuerdo con el panorama de la pobreza laboral en México. El reporte al primer trimestre de este 2025, elaborado por México Cómo Vamos, indicó que el semáforo económico de este rubro se mantiene en amarillo y de 46% registrado en 2020, pues tuvo una reducción constante que no se veía desde el primer trimestre del 2007. Bueno, y para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Sofía Ramírez, ya la conocen, directora de México Cómo Vamos. Sofía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo en este viernes, ya casi último de mes, viernes de quincena, así que vayan tomando sus previsiones quienes nos escuchan, pues se va a poner bueno el tráfico en la tarde. Se va a poner bueno el tráfico y también el tema, pues con este aumento del 5.7% en el índice de precios de la canasta básica. Cuéntame un poco respecto al año pasado, ¿cómo lo ves? Y bueno, pues ¿cuáles son estos factores más importantes que hay que tomar en cuenta? Claro, yo creo que hay que recordar dos cosas. La pobreza laboral es una medición muy ágil que el Coneval había venido haciendo hasta ahora, desde hace 20 años, en una serie ininterrumpida desde principios del siglo XXI, que nos permitía cada trimestre darle seguimiento a la capacidad de compra de las familias de lo más básico, comida, no jabón, no ropa, no transporte, simplemente 2 cucharadas de yogur, media rebanada de jamón, un medio huevo, cosas así, que al final del día sí te reflejan la capacidad de mantener un nivel de vida pues, suficiente y que obviamente no solamente es para una persona, sino que en un hogar viven varios integrantes. Pues la pobreza laboral lo que nos indica es cuántas personas que comparten un hogar pues pueden comer con el ingreso laboral, y eso es importante, laboral de esa familia. Al final del día en México, 7 de cada 10 pesos que tienen las familias para gastar, para consumir, vienen del empleo. Es por eso que es tan, pero tan importante apostarle a creación de empleo formal, de buena calidad, que en general, digamos, en promedio paga el doble que un empleo informal. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que hay que recordarle al auditorio que en abril pasado se extinguió el Coneval, y bueno, pues aunque la Constitución desde diciembre del año pasado mandata que el INEGI va a ser encargado tanto de medir como de evaluar la política social, de medir la pobreza y evaluar la política social, lo cierto es que todavía hacen falta las leyes secundarias. Esperamos que en el periodo extraordinario de sesiones de agosto ya se apruebe esto para que el INEGI pueda tener la legislación que necesita en este rubro. Ahora sí, entrando a materia, creo que vale la pena recordar que este dato que tú comentabas respecto a la pobreza laboral sí es el nivel más bajo que hemos registrado a lo largo de toda la serie. Son datos del INEGI que procesamos desde México Cómo Vamos con la metodología del Coneval. Entonces, no es que se pueda sustituir un órgano autónomo con una capacidad técnica, digamos, por terceros, pero sí es muy importante que ante el vacío de información en este trimestre, pues México Cómo Vamos salga a cuentas. Es un tercio de la población la que en México vive en pobreza laboral y un tercio se dice rápido, y cierro con esto, pero estamos hablando de más de 44 millones de mexicanas y mexicanos que a principios de este año no pueden comprar la canasta básica alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral. Justo esa iba mi pregunta, Sofía, y por eso te preguntaba y mencionaba el tema de la canasta básica, porque bueno, suena bien que disminuye toda esta situación, sin embargo, pues todavía son más de 40 millones de personas que no pueden realmente comprar la canasta básica. En ese sentido, pues qué es lo que se está haciendo y cómo también el INEGI podría tomar, pues aquí digamos, mayores estrategias, ¿no? Para poder continuar con esta evaluación de políticas sociales de la mejor manera. Claro, yo creo que respecto al INEGI habrá que esperar a que el Congreso de la Unión le dote de posibilidades, de atribuciones para poder hacer cumplir con el mandato constitucional, porque bueno, a diferencia de los privados, tú y yo y quienes nos escuchan, podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Las instituciones públicas solo pueden hacer aquello para lo cual tienen el mandato, y en este caso el INEGI que no lo tienen. Habrá que esperar, no perder el dedo del renglón, porque si el periodo de sesiones extraordinario o los 2 periodos de sesiones extraordinarios de este verano pasan sin que haya este marco legal para que el INEGI pueda hacer la medición, no estaremos perdiendo un trimestre, sino 2 trimestres de métricas institucionales de la pobreza. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues primero que nada reconocer la importancia que tiene, por ejemplo, el incremento del salario mínimo
en, Sí. en el poder adquisitivo. Sin embargo, y este es un sin embargo muy importante, vemos que en este primer trimestre, como en el primer trimestre de cada año, la pobreza laboral baja, sí, sin duda, porque había habido 20 años de rezago en el poder adquisitivo del salario mínimo. La administración anterior, de hecho, logró negociar con los empresarios, con los sindicatos y, por supuesto, el gobierno para que hubiera incrementos consistentes al salario mínimo y regresaran a un poder adquisitivo suficiente. ¿Cuál es el tema? El tema no es que no queramos que las familias ganen lo necesario para tener una calidad de vida adecuada. Lo que estamos hablando es que el salario mínimo hoy día está alrededor de 8.500 pesos y el salario promedio de una persona en la informalidad laboral está por debajo de eso. Las mujeres en 5,000 pesos, los hombres alrededor de 7,000 pesos mensuales. Y eso pues lo que nos hace es tener incentivos como Claro. en pequeños negocios, como empleadores, a contratar a gente por fuera Sí. de la formalidad laboral, dejándolos en peores situaciones de desprotección legal, institucional, sin acceso al IMSS y demás. Claro. Ahora, Sofía, por qué crees que pues persiste esta brecha tan marcada entre hombres y mujeres en el tema de la pobreza laboral, especialmente pues en estados del sur, ¿no? Oaxaca, Chiapas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos espacios donde, por cierto, también pues mucha gente, más del 70% trabajan en la informalidad? Claro, a ver, creo que es una pregunta muy pertinente. Hay que tener en cuenta dos factores. El sureste mexicano tradicionalmente, y esto es muy triste, siempre encabeza las métricas de cualquier tipo de pobreza, no solo de la laboral, sino también de la multidimensional que el INEGI levanta a través de la ENIC y luego el Coneval calculaba a través de esta encuesta nacional de ingreso-gastos. Entonces, sí es un tema de rezago regional muy importante al que hay que hacer frente con la educación, con calidad en la educación y, por supuesto, con capacidad de, digamos, absorber a toda la mano de obra que va llegando a la edad de trabajar. No solamente necesitas sobrecalificar a toda la población en esa región, sino que haya inversión y de esa manera haya empleos para que se inserten en el mercado laboral. Eso, digamos, sería lo primero. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, en el tema de diferencia de pobreza entre hombres y mujeres, me parece que es catastrófico que sigamos teniendo un país donde las mujeres, solo por ser mujeres, ganamos entre 10 y 15% menos, y si son madres, pues eso le sumas otro 5 o 10% adicional de descuento en los ingresos. Lo que es cierto es que esta realidad de mayor pobreza laboral para mujeres se da en todo el país, en todos los estados de nivel nacional. Por cada 100 hombres hay 113 mujeres en pobreza laboral en promedio nacional. Sin embargo, sorprende muchísimo que los estados, digamos, de mayor integración con las cadenas de suministro, los estados más ricos, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, encabezan las brechas más grandes entre pobreza laboral por sexo. Qué Por ironía. ejemplo, en Jalisco, por cada 100 hombres hay 127 mujeres en pobreza laboral. Wow, pues qué interesante, qué importante esto que nos comparte, Sofía. Lo que no se mide no se mejora, así que pues ahí está esta información y seguiremos como siempre, por supuesto, platicando de estos temas. Gracias, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Te abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta pronto.